Se me viene, por ejemplo, la película de Tom Hanks, ¿no? Náufrago. Probablemente se hubiera vuelto loco él, ¿sí? ¿Cuál es el primer símbolo de un otro en el cual él proyecta para no volverse loco? A ver, ¿quién la vio? ¡Wilson! Claro, Wilson. La pelota. La pelota. La pelota. Exacto, ¿sí? Ahí, ahí deposita todo lo otro para dialogar con eso. Y eso constituye, y esto no es un chiste, esto constituye una de las bases de la sanidad mental para nuestro psiquismo. ¿Sí? Mírenla, una película increíble, un clásico. ¿Sí? Y después, qué interesante, ¿no? Que cuando él está volviendo a la civilización, está dando ese paso más allá, en la balsa esa que se armó, a lo desconocido, arriesgándose incluso a morir, ¿sí? A lo que tiene que dejar ir, lo que tiene que sacrificar es a Wilson, ¿sí? A quien intenta salvar y no puede, y tiene que avanzar, tiene que dar ese paso más allá, es a Wilson, ¿sí? Y esto es interesante, porque esto nos habla del pasaje del Libra a Escorpio, ¿sí? En algún momento ese diálogo cordial y superficial con un otro ya no es suficiente para posibilitar algo nuevo, ¿sí? En algún momento Tom Hanks en la película se da cuenta de que nadie lo iba a venir a buscar jamás. Él pasó años en esa isla. Con Wilson, aprendió a comer, aprendió todo. Y sin embargo, en algún momento se dio cuenta de que ese iba a ser el fin de su vida si no iba más allá. Y en ese más allá, bueno, obviamente logra volver a la civilización, logra volver, ¿no?, a entablar contacto con la sociedad, pero sacrifica algo, ¿no? Sacrifica ese vínculo con un otro que tenía. Y a la vez lo sacrifica en el tomar el riesgo de adentrarse en lo desconocido. Entonces, tarde o temprano, para que surja algo más, algo nuevo, así como le pasa a Tom Hanks en la película, nosotros también tenemos que dar un paso más allá de las relaciones simplemente cordiales, de los diálogos cordiales, sino hacia la profundidad del vínculo con algo, ¿sí? Hacia la profundidad del vínculo con un costado nuestro, ¿sí? La sombra que no queremos ver, con lo que no sabemos cómo relacionarnos. Quizás entablamos un diálogo cordial con aspectos de nuestra personalidad que no nos gustan. Y estamos ahí, pero en algún momento, si queremos ir más allá, ese diálogo cordial no alcanza. Lo mismo puede haber establecido un diálogo cordial con alguna persona, pero en algún momento lo cordial no es capaz de, y digo cordial como un sinónimo de externo, ¿no? Lo cordial es como una especie de negociación, esto lo dice también Eugenio Caruti, ¿no?, un astrólogo argentino muy famoso. En algún momento la negociación no basta, ¿sí? Porque la negociación es cómo logramos que lo que vos querés y lo que yo quiero, cada uno, bueno, yo sacrifico un poco, pero vos me das un poco, y entonces logramos más o menos sentirnos cómodos sin vernos demasiado alterados cada uno de los dos. Siendo quienes somos, intentamos conciliar, negociar, pero llega un momento que eso no basta, porque en algún momento nos vamos a dar cuenta de que esa relación cordial externa, debida a la forma externa, por ejemplo, nuestras máscaras psicológicas, esas propias máscaras se vuelven una limitación para algo más poderoso que pueden hacer. Es decir, en algún momento vamos a tener que sacrificar esa máscara por un vínculo más profundo con el otro, que es un vínculo más profundo con aspectos míos. Y uno diría, o sea, esta es la entrada de Escorpio, ¿no? La entrada de Escorpio es eso, pero tiene que haber un motivo también para querer hacerlo. Y yo creo que Escorpio, como otro signo de agua, como el segundo signo de agua que estamos viendo, muy importante también, siempre decimos que en los signos de agua se crea una intimidad que atrae, ¿sí?, que reúne. Entonces hay algo que me va a empezar a unir a vos. Y yo creo, y hoy cuando delineaba un poco la clase, pensaba también, siempre que me gusta volver a dar estas cosas tan fundamentales de la astrología una y otra vez, porque cada vez las veo desde un ángulo nuevo, y esto es así hace más de 10 años, ¿sí? Que pensaba que lo que atrae, lo que nos atrae es una fuente de vitalidad, una fuente de energía que hay en eso otro,
¿sí? Una fuente de energía. Es como si, imagínense un átomo que tiene su núcleo y todas las capas externas de electrones. Bueno, la energía del núcleo, ¿sí? Queremos llegar al núcleo. En el núcleo hay energía. En el núcleo hay tanta energía que cuando descubrieron que podían fusionar los núcleos, partir los núcleos, descubrieron la energía atómica. Y la energía atómica es quizás la más poderosa que existe, ¿sí? ¿Cuánta energía hay? ¿Cuán pegado está el núcleo? Protones y neutrones pegados, unidos por esas fuerzas subatómicas que hoy se estudian, ¿sí? Si lo rompemos, la liberación de energía es inmensa, mucho más de lo que podríamos imaginar. Entonces yo creo que esos mismos principios que vemos en la naturaleza habitan dentro nuestro, por supuesto, desde ya. Y creo que ese núcleo de energía que está guardado en lo interior, no en lo exterior, sino en lo interior de un otro, de una faceta mía, eso es lo que en Escorpio nos llama, ¿sí? Nos llama y nos llama con deseo, es el deseo, es un magnetismo, ¿sí? Buenas tardes desde Garín, dicen ahí. Bueno, acá estamos en Escobar, somos vecinos. Entonces, ese núcleo de energía es como si en Escorpio ya no nos importara lo superficial, sino quiero acceder a eso que está atravesando capas, ¿sí? Me llama a eso, no sé dónde está, tengo que buscar esa fuente de energía, quiero llegar a eso. Entonces yo siempre lo dibujo como si tuviéramos estos dos círculos que estaban dialogando externamente y luego se empiezan a aproximar cada vez más y sus bordes les empiezan a molestar, quieren cruzar el borde del uno con el borde del otro. Hace mucho tiempo hacía un ejercicio presencial donde pasábamos por los 12 signos con dinámicas corporales y grupales, y en el ejercicio de Libra se trataba de ponerse en pareja, unir los dedos índices y uno llevaba al otro, el otro lo llevaba a uno, danzaban con sus dedos, ¿sí? Intentando coordinar, negociar, articularse. Y luego, claro, cuando uno se para frente a una persona, extiende su brazo, ¿sí? La otra persona está más lejos que esa distancia. En general, esa es más o menos la distancia de su campo energético, se suele decir, ¿no? Entonces, cuando el otro se acerca, cuando el otro llega más cerca, su campo energético y mi campo energético ya están cruzándose. Y ahí los sentimientos que se pueden movilizar son otros, ¿sí? Eso es Escorpio. Por eso Escorpio nos habla también de la sexualidad. Y hablamos de la sexualidad y hablamos de la genitalidad, que es una cosa que está oculta, que no está a simple vista en general, ¿sí? Entonces estamos hablando de compartir algo que ya tiene más que ver con el plano energético, con las energías sexuales, por ejemplo, ¿sí? O con cualquier tipo de compartir que sea una profunda cooperación, ¿sí? Ya no una negociación, sino algo donde nos involucramos juntos completamente, por algo más. Juntos para crear algo más. Y eso que creamos, esa energía con la que nos encontramos, nos transforma, en el sentido de que tanta proximidad y tanta intimidad nos transforma, porque nos pone en contacto, quita las capas externas, nos muestra hasta qué punto las capas externas nos molestan o hasta qué punto las capas externas discrepan con el contenido de lo interno. No habría tanto problema en Escorpio si la brecha entre lo externo y lo interno fuera nula. Pero para muchos de nosotros, que hacia afuera queremos dar una imagen y hacia adentro vivimos otra, y esa dificultad de conciliar el uno con el otro, de ser tan auténtico en lo externo como en lo interno, de traer cómo soy afuera adentro y de traer cómo soy adentro afuera. Si las capas externas representaran completa y fielmente a lo que hay adentro y nada más, la fusión escorpiana no presentaría un problema, creo yo, ¿sí? Pero si no, cuando la proximidad es tan grande, entramos en contacto con lo íntimo, con lo interno, con lo vulnerable, y eso puede entrar en conflicto con nuestra imagen externa. Se rompe nuestra imagen externa. Se rompe frente a la intimidad con una persona, a la vulnerabilidad con una persona, ¿sí? A la sexualidad con una persona. Y ahí aparece la famosa sombra, ¿no?
Si la brecha entre la luz y la sombra es muy grande, el estadio escorpiano va a ser muy problemático, ¿sí? Pero también muy sanador, porque gracias a eso veo algo que antes no podía ver, que con un mero diálogo cordial entre las partes no era suficiente, ¿sí? Entonces, en los procesos legales, por ejemplo, una mediación es un proceso libriano, ¿sí? Acordemos lo que quiere cada una de las partes y listo. Mientras que si la mediación no ocurre, si no se concilia, se va a juicio, ¿sí? Se exponen argumentos de los dos lados, se litigia. Y eso es Escorpio, ¿sí?